Hay varios pasajes que vamos a tocar en esta noche y quiero hacerlo lo más rápido posible con la ayuda del Espíritu Santo. Pero llamé a este mensaje así: Jesucristo, el Cordero de Dios. Y quiero hablarte un poco sobre lo que dice la Biblia con respecto al Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Según Isaías, en el capítulo 9, verso 6, hay varios nombres que Isaías dijo de él. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que la palabra original sería príncipe de Shalom. Y eso es uno de los nombres que habla Isaías. Pero también la Biblia habla que el Señor habla, refiriéndose a Él, que es el Cordero de Dios. Para esto, Juan el Bautista habló cuando Él estaba bautizando y dijo en Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente, ve Juan a Jesús que venía a Él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que en tiempos que estamos transcurriendo, a veces que por ciertas circunstancias, las cosas del Señor o las pequeñas cosas del Señor y las grandes cosas del Señor pasan desapercibidas. Porque si tendría que preguntar qué significa esta Pascua para ti, o a más de uno, a través de las redes sociales o personalmente en la calle, preguntarle qué son la Pascua para usted. Alguno diría, bueno, tradicionalmente, según la tradición, no lo que dice la Biblia, pero según la tradición de los hombres, diría, bueno, comer pescado. No es lo que dice la Biblia. Pero más allá de todo, diría, ¿qué significa la Pascua para usted? Algunos dirían nada más que es una fiesta y se pierde el sentido más importante de la Pascua. Cuando uno pierde el sentido de la Pascua o de la fiesta del Señor, no le da la importancia y el valor que dice el Señor en su palabra. Tampoco puede vislumbrar lo que la Biblia dice que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y entonces Juan el Bautista hablaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo a una gran congregación, a unos espectadores también, que conocían las Escrituras. Conocían que Isaías habló de él. Conocían hechos que hacían continuamente por tradición. Y cuando se presentó lo verdadero, o sea, hacían cosas por sombra, y cuando se presentó lo verdadero, no lo reconocieron, no lo entendieron, porque vivían de tradición en tradición y no comprendieron el porqué y la razón importante de lo que ellos hacían durante años, cientos de años. ¿Y qué hacían hace cientos de años? Que tendrían que haber entendido que el que estaba allí y lo que él estaba haciendo tenía que ver con las Sagradas Escrituras. Lo que ellos hacían por costumbre, por tradición, durante muchos y cientos de años, que hacían por tradición, pero cuando se presentó lo verdadero, cuando se hizo la profecía que decían las Escrituras, se hizo realidad frente a sus ojos. Cuando la palabra viva se hizo carne, ellos no comprendieron, sus ojos no se abrieron, sus ojos no entendieron, los fariseos no entendieron.
Se jactaban de conocer las Escrituras, pero no entendieron lo que estaba pasando. De hecho, un día el Señor le dice: conocéis los cielos por su color. Sabéis cuándo va a llover, pero no conocéis el tiempo en que estás viviendo. O sea que hacían muchas cosas por costumbre y muchas veces pasa lo mismo. Y yo puedo sentir de parte del Señor que esta sociedad, en este mundo, en este tiempo, la iglesia está pasando por lo mismo. Ve señales, ve maravillas, ve cosas, pero no ve que la Escritura se cumple ante sus ojos. Que la palabra cobra realidad frente a sus ojos, o cobra vida frente a sus ojos. Porque de pronto, por tradición, están tan acostumbrados que pierden lo obvio. Entonces la Pascua y el significado de la Pascua es nada más ni nada menos que el sacrificio de Cristo, donde demostró su amor y su perdón. Y si no entendemos eso, estamos muy alejados del verdadero significado de la Pascua. ¿Me están oyendo? La Pascua representa y significa liberación de muchas cosas, de la esclavitud. Cuando el Señor libertó a su pueblo Israel de la esclavitud del yugo de egipcio. Pero para nosotros es la esclavitud del pecado. Ahí yo era el doble, sí, el yugo egipcio y el yugo del pecado. Pero nosotros hoy significa ser libre del yugo del pecado. Significa que Cristo, y cuando te hablaba de esto, es que Cristo murió por nosotros, dice la Biblia, estando nosotros aún muertos en nuestros pecados y delitos. Y si un cristiano no puede perdonar ni cambiar en esta fecha, en este tiempo, y vislumbrar la raíz y lo importante de la Pascua, solamente está como los fariseos y el pueblo de Israel en aquel entonces, que vieron la señal delante de sus ojos, pero no entendieron. Juan sí vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tiempos, ¿y por qué te decía que el pueblo de Israel hacía muchas cosas por costumbre? Pero cuando se presentó la realidad, cuando las profecías se hicieron realidad frente a sus ojos, no lo vieron. Y te decía que en tiempos antiguos ellos lo vivían haciendo. Hacían algo que estaban preparados supuestamente para que cuando se manifestara el Cordero de Dios, ellos lo podrían ver y adorar. Pero no fue así. En tiempos antiguos, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, el eterno Dios mandó a la gente, a su pueblo Israel, a traer un cordero al altar como sacrificio por sus pecados. Y entonces la persona común del pueblo de Israel llevaba un cordero y ponía ese cordero en manos del sacerdote Leví, y ponía la persona, el pecador, el que estaba arrepentido, sus manos sobre la cabeza del cordero, y decía algo así: soy pecador, yo he pecado y merezco morir. Pero Dios me ha permitido que este cordero tome mi lugar. Y estas palabras que están en la Escritura, o sea, las palabras no, pero el hecho sí. Pero estas palabras que decían, ellos lo repetían durante cientos de años. Era una oración similar a esta: soy pecador, yo he pecado, merezco morir, pero Dios ha permitido que este cordero tome mi lugar. Luego el sacerdote mataba al cordero. Y te puedo asegurar
que aunque sonaba o suena medio fuerte, mataba al cordero, según la historia en Israel, dice que, y en la Biblia también lo dice, que el Señor ponía especial cuidado en cómo lo hacían. Si lo cortante, lo que iban a usar para cortar o matar al cordero, estaba desafilado y el cordero o el animal sufría, Dios le pedía cuenta al que moría, era el sacerdote. O sea que el Señor estaba hasta la mínima cosa, el animal no tenía que sufrir. Eso es para aquellos que de pronto no aman a los animales. Quiero decirte que el Señor sí ama a los animales. Y de pronto tenía que estar el cuchillo o el objeto cortante bien afilado para que el animal no sufriera. También el animal tenía que estar en paz. O sea, no nervioso. Por lo tanto, y después sí, el animal era como que tenía que aceptar el sacrificio. Y después te lo voy a presentar en el Nuevo Testamento. Acuérdate de esto nada más. El cordero inocente debía morir en lugar de aquella persona. El cordero era el sustituto de aquella persona. Los pecadores en el Antiguo Testamento llevaban y ofrecían sacrificio. Simbólicamente ponían sus manos sobre la cabeza de la víctima antes de matarla. ¿Dónde está eso en la Biblia? Levítico 1:4. Dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes e hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán. Y la rociarán. ¿Me están escuchando? La rociarán. Los sacerdotes tenían que tomar la sangre y rociarla. No era automático. Hoy yo no sé por qué la iglesia o los cristianos piensan que todo es automático. Marca, hazme, instantáneo. No era automático. La sangre tenía que ser derramada. La sangre tenía que ser rociada. La sangre no saltaba al altar del holocausto. La tenían que rociar. Alguien la tenía que hacer. Es lo mismo que el Señor le dijo: y rociarán y untarán los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, cuando el Señor libertó la primer Pascua a su pueblo Israel. La sangre no se iba sola a los dinteles de la puerta. Cristiano, quiero decirte en esta noche que la sangre de Cristo no va sola. Si tienes que hacer algo, es que tú la tienes que aplicar. Si quieres protección, tú la tienes que aplicar. No una vez o cada vez que te acuerdes o cada muerto un obispo. Dios me guarde. Porque algunos dicen: lo hice una vez cuando me acordé y después no lo hice más. Hasta los animales tienen que ser cubiertos por la sangre de Cristo, y si no la aplica, los demonios pueden entrar en ellos. Y después te preguntas: ¿qué le pasan a los pichichos que están tan malos? Es porque tú eres el responsable de no aplicar la sangre de Cristo sobre estos pequeños animales. Ellos no pueden. Los demonios en ellos, los animales, no van a pedir permiso. Los demonios en los seres humanos sí van a pedir permiso. ¿Me están oyendo? Pero los animales no. Pueden entrar. Y si tú y yo no lo hacemos, no lo protegemos con la sangre de Cristo, los demonios van a perturbar a nuestros animales. No hay una reunión donde yo no aplico la sangre de Cristo Jesús sobre mis mascotas, sobre nuestros pequeños animales. Porque yo sé que si no lo hago, los demonios los pueden perturbar. ¿Y después qué? ¿Te vas a enojar con los animales?
entonces el Señor se enojaría contigo por irresponsable, porque no lo hiciste. La sangre no se va sola, señores. La sangre en el dintel. Todo israelita que no iba y mojaba el hisopo, que era como una escoba de pasto, y en la sangre, y después pintaba los dinteles de la puerta de su casa. Cuando el ángel de la muerte pasaba, si ese israelita no tenía la sangre en su puerta, que él mismo lo tenía que poner, porque Dios no la iba a poner. Él dijo, vayan, háganlo. Y cuando el ángel vea la sangre, va a pasar. Eso es pesaj, pasado el juicio, pasó por alto. ¿Me están oyendo? ¿Sabes cuántos israelitas habrán muerto que de pronto dicen, yo soy israelita, soy hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la mar en coche, no me va a tocar, no. Lo van a pasar los egipcios, pero yo no. ¿Sabe cuántos murieron? Porque la sangre no va sola. La tienes que aplicar. ¿Me están oyendo? ¿Quieres protección? Aplica la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus animales, sobre tus negocios, sobre tu trabajo. Otro hecho donde dice que era el cordero, en este caso ofrenda por el pecado, Levítico 4:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando una persona pecare por yerro, o sea, por error, por ignorancia o por desconocimiento de la Sagrada Escritura, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, y traerá, Levítico 4:4, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Y lo degollará delante de Jehová. Pero cuando ponía su mano sobre la cabeza del becerro, esta persona hacía esa oración: soy pecador, Señor, he pecado, merezco morir por mi pecado, pero me has permitido que este cordero sea mi sustituto en lugar mío. Tome mi lugar, muera en mi lugar. Y ellos lo hacían durante cientos de años. Pero cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo entendieron. Esto que se hacía, se ponía la mano sobre la cabeza del becerro y se transfería los pecados. Era una transferencia simbólica de la culpa del pecador a la víctima. Ese corderito era inocente. Ese corderito no hizo ningún mal. Pero ese corderito tomó el lugar del pecador. Y la paga del pecado es muerte. Ese corderito debía morir. El eterno Dios mandó a la gente a traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. Desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el eterno Dios enseñó que el hombre, o enseñó al hombre, o que el hombre necesitaba a alguien que debía morir por el pecado, por su pecado. Génesis 3:20 dice que el Señor, o 21, el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán, su mujer, y los vistió. Vestidura de piel quiere decir que ya desde aquel tiempo se necesitaba que un animal muera y su piel sirva de cobertura para Adán y Eva. Y los vistió Dios. Pero dice, para aquellos que siguen claro y que se perdieron, Génesis 3:21, el Señor Dios hizo vestidura de piel
El animal no te va a decir, toma mi vestidura, descuérame, sácame el cuero. Tenía que morir. Ahora los pecados no se pueden perdonar por buenas obras, como enseñaban y enseñan los religiosos, aunque debemos hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. ¿Me están oyendo? El cordero no solamente debía morir, sino derramar su sangre. No solamente tenía que ser el sustituto y cargar todos los pecados que ese pecador le transfería, sino que también tenía que derramar su sangre. Por eso era desgollarlo. Mi abuela mataba a la gallina agarrándole la cabeza, ¿viste? Y dándole vuelta y quedaba la gallina, ¿viste? Pero no. Tiene que ser derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Y por siglos todos los que querían estar bien en Israel con Dios ofrecían corderos como Dios los había instruido. Pero ¿qué le estaba enseñando el Señor a su pueblo? ¿Qué les enseñaba? Que algún día vendría su hijo. Sería manso y dócil como un cordero. Moriría como sustituto por los pecados del mundo. Abraham vio al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios cuando de pronto el Señor le proveyó para el sacrificio. Le dio una prueba. Quiero a tu hijo Isaac en sacrificio. Abraham sabía que Dios no le agradaban los sacrificios humanos. Pero entonces, ¿por qué Dios le pedía algo tan grave y tan terrible como eso? Porque Dios lo estaba probando, pero Abraham no sabía que lo estaba probando. Pero Abraham tenía fe, hablaba el lenguaje de Dios. Abraham llamaba las cosas que no son como si fuese. Y entonces dice que cuando se pusieron allí para subir a la cima del monte Moria, él le dijo a sus criados: quédense aquí, nosotros subimos con Isaac y volvemos. ¿Por qué dijo volvemos si sabía que tenía que morir? Si Dios le dijo que tenía que morir su hijo en sacrificio. Porque Abraham hablaba el lenguaje de Dios. ¿Me están oyendo? Tenía fe. Por eso que es el padre de la fe. Abraham tenía tal confianza en el poder de Dios que él sabía que aunque su hijo podía morir, Dios tenía el poder de resucitarlo. No escucho, ¿está escuchando? Esa era la convicción de Abraham. Que si aunque él hubiese hecho eso a su hijo, Dios tenía el poder de devolverle a su hijo de entre los muertos. Y ese hecho es la acción del Padre y el Hijo entregando a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Pero el Señor le proveyó a Abraham el cordero. Entonces el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 verso 56 dice que Abraham se gozó ese día porque vio y se gozó lo que iba a hacer de mi vida, dijo el Señor Jesucristo. Y los fariseos se burlaban. ¿Cómo puede ser que Abraham vio tu día? ¿Cuántos años tienes? Ahí está en Juan capítulo 8, verso 56. ¿Cuántos años tienes? Y se burlaban de él. ¿Me están oyendo? Y dice que Abraham vio, y entonces el Señor le dijo: antes que Abraham fuese, yo era. Antes que Abraham naciera, el Señor existía. Isaías también vio el Señor Jesús como el Cordero de Dios. Describió la muerte de Cristo como sustituto por el pecador. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo le reveló esto a Isaías 53, verso 3. Y lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías comprendió, experimentado en quebranto, varón de dolores. Y a veces te quejas por un dolor
Él cargó todos tus dolores. Todos, absolutamente todos. Isaías comprendió que sufriría y moriría. Y entonces, por nuestros pecados, Isaías 53:4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, de nuestra felicidad, de nuestra prosperidad y nuestra bendición fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El eterno Dios permitió que mis pecados y tus pecados y los de todo el mundo fueran cargados sobre Él. Sobre el Señor Jesucristo, sobre el Cordero de Dios, quien nunca tuvo pecado. ¿Me están oyendo? La Biblia sí dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, sin ceder a la tentación o sin caer. Por eso que Isaías dijo, Él cargó. Isaías 53, verso 6 dice, Jehová, el Señor, cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Según Isaías 53, en el versículo 1, según la NTV, dice, otra versión bíblica, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Así quedó cuando le pegaban latigazos, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le decían los soldados romanos, profetiza, rey. No había nada hermoso en Él, ahí, ni majestuoso, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Por eso que como sumo sacerdote fue y vivió todo esto para entendernos a nosotros. Si Él no hubiese sido una persona que entendía el dolor que tú y yo sentimos muchas veces, Él no podría ministrarte. Una persona que de pronto no conoce tu dolor o no tiene empatía por tu dolor, no puede sacarte del pozo. Pero una persona que sí, que es quebrantada, que su vasija es quebrantada, sí puede entender a otros. Dice en el versículo 3, nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que su dificultad era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero fue por los nuestros. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra y muchas veces algunos se quejan. Como cordero fue llevado al matadero. No, enmudeció, dice Isaías, y no abrió su boca. Alguien me dijo a mí, no, es que quiero soltar lo que tengo. Hay veces donde es mejor callar. Porque en boca cerrada, dicen los dichos, no entra en boca. A veces es mejor callar que soltar las 40. No, pero yo quiero soltar las 40. Esa persona no tiene control. Su lengua está en el control. Está más en la carne que en el espíritu. Porque cuando de pronto estamos crucificados con Cristo o tenemos una escalera en la cruz, o por ahí tenemos un ascensor en la cruz,
como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida en mitad de camino. Lo hirieron de muerte por rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba, pero en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor para aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados como justos, porque él cargará los pecados de todos ellos. Yo le rendiré honores, decía el Señor a través de Isaías, como un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es Pascua, señores. Esto lo hizo antes y durante la cruz del Calvario. El castigo era para cada uno de nosotros y fue sobre él. Y te decía que la persona en el Antiguo Testamento, cuando llevaba un cordero por su pecado, ponía la mano sobre ese cordero y transfería sus pecados a ese cordero. Y el cordero tenía que morir y tenía que derramar su sangre. Decía algo así, te lo vuelvo a repetir: yo he pecado, merezco morir, pero Dios ha permitido que este cordero tome mi lugar. Hoy, lo que el Señor Jesucristo hizo, de hecho, ningún día, Él no murió cualquier día, no murió cualquier fecha, no fue arrestado en cualquier día ni cualquier fecha. Tampoco era otro cordero, porque si no sabes, en Belén se criaban los corderos para Pascua. ¿Y dónde nació? Todos los pasos de él. No murió en cualquier fecha. Según la Biblia, el calendario bíblico, el 14 de Abib o de Nisán, el cordero tenía que ser tomado 2 días antes. Cuando lo arrestaron al Señor Jesucristo, era cuando los sacerdotes tomaban un cordero de la manada justo de Belén, para de pronto prepararlo para el sacrificio en Pascua. Ese día, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Todos festejaban, pero Él tenía que entrar justo ese día, justo esa fecha, justo ese moed de Dios, tiempo específico señalado por el Eterno en su palabra. Y allí lo arrestaron. Y allí lo llevaron a testificar o hablar ante Pilato, ante Herodes. Sin embargo, Él no se defendió. Pero el 14, cuando los sacerdotes mataban el cordero de Pascua, Él murió. 14 de Abib. En la cruz del Calvario, Él no solo murió, Él cargó los pecados del mundo. Sintió el dolor más grande de que el Padre se había alejado de Él, porque el Padre no tenía relación con el pecado, y Él cargó los pecados de todo el mundo. ¿Dónde estaba el Padre cuando el Hijo estaba sufriendo allí en la cruz? El Padre seguramente estaba llorando, sufriendo. Él no podía hacer nada. Su justicia decía que el pecador, la paga del pecado es la muerte. Y Él cargó los pecados. Un inocente, un cordero inocente, una persona inocente. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Y tengo el poder de volverla a tomar. Un inocente murió por tus pecados y los míos. ¿Sabes? Pero tú puedes hacer algo bíblico en esta noche.
Tú, si no sabes, no es solamente decir, perdóname, es decir, yo cargo sobre ti mis culpas. Tú como Cordero, Señor, Señor Jesús, tú como el Cordero de Dios, yo cargo sobre ti mis culpas, mis pecados, mis cargas, mis decepciones, mis rebeliones, mis maldades, mi rencor, mi falta de perdón, mis debilidades. Y el Cordero de Dios murió en la cruz por causa de cargar sobre él los pecados. Pero no solamente debía morir, sino derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y él derramó su sangre, porque el diablo, cuando uno peca, el diablo toma esa propiedad. También la palabra remisión significa que un familiar con más recursos podía ayudar o rescatar a un familiar con menos recursos, y que por causa de eso estaba como esclavo. Eso es lo que él hizo. Él, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Padre eterno, Señor de señores, nuestro familiar, vino. ¿Cómo tenía recursos para hacerlo? ¿Cómo tenía el valor para hacerlo? Vino en rescate por ti y por mí. Y lo hizo. Cristo te rescató de las garras del diablo. El diablo, por ejemplo, cuando Adán pecó, dice el Señor que Satanás se adueñó de todo lo que Dios le había dado a Adán y a Eva. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el postrer Adán, nos redimió y volvió a darnos a nosotros lo que Adán y Eva tuvo. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Lo que Adán y Eva tuvieron y tenían era todo. Nada les faltó. Si a ti te falta algo, si te falta algo para ser feliz, si te falta algo para tener paz, si te falta algo para estar completo o completa, el Señor ya lo hizo por ti. Rescató todo, redimió todo, volvió a comprar. La palabra redimir también significa comprar. El diablo te decía, sos mío, sos mía. Ahora no vas a poder ser feliz. Ahora no vas a poder tener paz. Ahora no vas a tener prosperidad. Pero el Señor vino como Cordero, tomó tus pecados, los cargó. Y si tú has caído en pecado, si tú has, por ejemplo, la Biblia dice que todos pecamos. No hay un justo, ni siquiera uno. O sea que antes de que te pongas en lugar de juez, te tienes que poner en lugar de pecador. Porque la Biblia dice claramente que aquel hombre se golpeaba delante de la presencia del Señor. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí, pecador. ¿Por qué no le dices al Señor, ten misericordia de mí? Él hizo todo para que tú seas feliz y lo volvió a hacer. Ese es el significado de Pascua. Él pagó el precio por ti y por mí. Solo tú y yo debemos nunca olvidarnos de que fue el Cordero que murió por nosotros en lugar nuestro. Teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia y la dádiva del Señor en Cristo Jesús es vida. Por eso el Señor dijo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él hizo todo para rescatarte.
y lo seguirá haciendo. ¿Por qué no levanta tus manos y le dices al Señor en esta noche: Señor Jesús, echo sobre ti, mi Señor, como Cordero de Dios, mis culpas, mis cargas, mis decepciones, mis rebeliones, mis maldades, mi rencor, mi falta de perdón, mis debilidades. Reconozco que soy pecador, yo he pecado, merezco morir, pero el eterno Dios ha permitido que tú, como Cordero, tomes mi lugar. Dile mil perdón, Señor, y mil gracias por expiar mis pecados y redimirme, pagar con tu sangre mi rescate, mi liberación de la esclavitud, de la prisión, de las situaciones dolorosas y mi salvación. Pero hay alguien aquí. Yo no sé cuánto tiempo estás en una prisión interna. ¿Cuánto tiempo llevas en esa prisión interna? Pero el Señor te dice en esta noche que Él vino a rescatarte justo en este día. Él vino a ayudarte a salir de esa prisión interna. No hay barrotes de hierro, pero estás encerrado en una prisión de dolor, de tristeza, en una situación dolorosa. Él vino a rescatarte. Di junto conmigo: mil gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. En tu nombre. Amén y amén. Así como estamos en esta noche,